A más de una semana de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el mundo experimenta un cambio que llevó a varias naciones a replantear su política exterior y así estar en sintonía de un nuevo orden que es cambiante. Honduras no está exenta y más ahora que la globalización alcanzó a toda la región, la cual aún se está adaptando a las nuevas disposiciones emitidas en los Estados Unidos, que demostró ser implacable a quienes deciden oponerse. A partir de esta semana, el gobierno hondureño, preparándose a la posible oleada de deportaciones, decidió lanzar el programa Hermano Regresa a Casa, con el que esperan recibir a todos los migrantes con un capital semilla y así ellos puedan emprender en el país. Mediante cadena nacional, la presidenta de la República, Xiomara Castro, dijo lo siguiente: Como presidenta de Honduras, ante las drásticas políticas migratorias, reitero mi disposición de mantener un estrecho diálogo con los Estados Unidos de América, con el fin de que nuestras políticas de reciprocidad y respeto se confirmen por ambas naciones en beneficio de nuestros pueblos. Conscientes de la emergencia que significan las nuevas deportaciones anunciadas por los Estados Unidos, las dificultades a las que se ven enfrentados nuestros migrantes y además la responsabilidad que hemos asumido como Estado por su bienestar, anunciamos la creación del programa Hermano y Hermana Vuelve a Casa, a través de la cual se promoverán las oportunidades económicas y sociales para el reintegro a su familia, a la sociedad y a su patria. Asimismo, abogaremos hasta que se presten los servicios para un retorno ordenado, que reúna las condiciones de dignidad y seguridad que merecen nuestros compatriotas, mediante vuelos privados que el gobierno de Honduras está dispuesto a financiar para su retorno y las siguientes acciones. Las y los migrantes no son criminales, son seres humanos y debemos tratarlos como tal. Migrar es un derecho humano, no es un delito. Diversos sectores ven con mucho entusiasmo la iniciativa del Poder Ejecutivo y consideran oportuno el diálogo con los Estados Unidos y que ya no haya confrontaciones. Además, que lo sucedido con Colombia debería ser un espejo de lo que pueda enfrentar el país. En la sociedad civil señalan que el programa tiene puntos favorables y que al mismo deberían sumarse todos los sectores, incluyendo los empresarios, a quienes les sugieren integrarse y esforzarse por el bien de la nación para que comiencen a crear más puestos de empleo, aunque ellos mencionan que se requieren de mejores condiciones y eso le corresponde al gobierno. Hay quienes consideran que las fuertes medidas tomadas por Trump en Estados Unidos deberían ser una oportunidad para que de una vez todos caminen hacia una sola dirección y se lleven a cabo decisiones para que el país avance al desarrollo. Los empresarios del rubro de la construcción señalan que ellos están preparados para que los deportados puedan tener una fuente de trabajo, ya que en la nación existe una escasez de mano de obra calificada, producto de la migración, lo que se podría revertir con el regreso de los compatriotas, quienes en su estadía en los Estados Unidos obtuvieron nuevos conocimientos. Vamos a ver si es miedo o es verdad. Buenos días. En marzo, digo yo, vamos a ver si es miedo que está metiendo Trump o es verdad que va a sacar un montón de latinos. En algunos lados ya los están persiguiendo. Pero para eso es el programa de esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Alcances de ese programa Hermano Vuelve a Casa, lanzado por el gobierno de Honduras. También la presidenta dio esa cadena de radio y televisión que ustedes pudieron observar hace unos momentos. Aquí está la ministra de los Derechos Humanos, Angélica Álvarez. Ministra, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, director del Instituto Nacional de Migración y cada uno de los panelistas que están invitados a este foro. Saludamos también al pueblo hondureño que se conecta de manera fiel a este programa tan concurrido. Estamos aquí hoy para hablar de este tema tan importante de relevancia nacional e internacional en relación a la situación de los migrantes en Estados Unidos.
Bien, también está con nosotros Elsie Reyes, la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Elsie. Buenos días, licenciado, y buenos días también a cada uno de los colegas que están aquí en esta mañana para hablar de un tema tan importante como son los migrantes retornados a nuestro país, y que es muy oportuno en este momento ver este plan que ha presentado el gobierno, cómo se va a implementar y realmente si va a ser efectivo y se va a lograr esa reintegración que se requiere. Gracias. Mercedes Paz, gerente de Movilidad Humana de la Comisión de Asociación Menonita, con nosotros. Mercedes, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a nuestras también panelistas. Muy contentos como organizaciones de sociedad civil también de recibir esta mañana esta declaratoria de emergencia de la presidenta Xiomara Castro, y que ha anunciado también un Consejo de Gobernanza Migratoria y un programa que contiene diferentes elementos para darle una atención digna a nuestros compatriotas. Así que creo que vamos a tener un espacio muy importante para identificar algunos puntos de encuentro con las organizaciones también que trabajamos en este tema. Gracias. Aquí también el director de Migración, don Wilson Paz. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Raúl. Muy buenos días al auditorio de Canal 11, a sus invitados, la ministra de Derechos Humanos, a la abogada Elsie Reyes del CONADE, aquí a mi derecha a don Silvio Larios, y por allá está Mercedes a través de la tecnología. En conclusión, el pueblo elige a un gobierno para brindarle soluciones. La presidenta ayer, a través de una cadena, y hoy la vimos en repetición, anunció soluciones integrales, duraderas, para nuestros connacionales en esta situación de urgencia, y ese es el tema de este programa que vamos a ir desarrollando en cada fracción que tengamos la oportunidad para ilustrarle al pueblo hondureño cada una de las implementaciones que la presidenta el día de ayer anunció. Sí, Silvio Larios de la Chico y expresidente de la misma. Chico, ¿cómo está, Silvio? Aquí muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo también aquí a mis colegas panelistas, a Mercedes, que también está ahí por la vía Zoom, creo que es. Qué bueno que estemos acá integrados en poder colaborar en este momento que muchos de nuestros compatriotas así lo van a necesitar. Nosotros como sector privado, especialmente como sector construcción, estamos listos para poder dar nuestro granito de arena en esta situación. Dígame, Wilson, ¿cuántos deportados este año? Bueno, a la fecha nosotros estábamos reportando hasta hace unos 2 días 2.500 personas deportadas. Aquí la pregunta que me hacían varios de sus colegas periodistas es si ha habido un incremento en comparación a otros años. El año pasado la presidenta precisamente anunciaba ayer, fue el año que Honduras tuvo más de crecimiento en las cifras de deportaciones, 50% en comparación con el mismo año que ella inició, fue con el 2022, y en comparación con otros años como el 2019, el decrecimiento es significativo, como un 70%. Entonces, si comparamos la data de enero con enero de este año, sigue siendo la misma. Aquí la situación, la variabilidad es las políticas que se están aplicando en los Estados Unidos y específicamente el control en la frontera. De ahí proviene todo, y esos son los cambios que se pueden ir derivando. Sí, decía yo que ojalá que Trump sea más bluff que otra cosa, pero decía yo que es muy temprano porque las decisiones de Trump, la actitud de Trump frente a Petro fue contundente. Aparte de eso, acuérdense que es la última vez que es presidente de Estados Unidos, y así como es Trump va a hacer lo que él quiera. Vamos a ver la estrategia de los países latinoamericanos para esto. Ministra, sus comentarios iniciales de todo esto. Bien, Raúl, este es un fenómeno que está afectando a todos los países de la región latinoamericana. Los presidentes de la región se han estado sumando a este diálogo regional al que ha invitado también la presidenta Xiomara Castro. La intención de Honduras, a través de nuestro gobierno, es que se pueda establecer un diálogo franco, sincero, constructivo con Estados Unidos en aras de poder establecer
políticas bilaterales que se puedan adoptar entre ambos países en favor de los migrantes. Lo cierto es que los migrantes en situación irregular en Estados Unidos, las estadísticas nos señalan que son alrededor de 11 millones en situación irregular en este país. Nosotros creemos que este momento es oportuno para establecer estas políticas en el abordaje de ambos países, debido a que el fenómeno de la migración afecta, pero también beneficia a ambas naciones, tanto a Honduras como a Estados Unidos en cuanto a la economía y otras dimensiones. Las medidas que ha adoptado la presidenta Xiomara Castro son medidas necesarias, urgentes, pero también quiero destacar acá que son medidas históricas, porque ningún gobierno había abordado de esta manera el fenómeno de la migración en sus dimensiones. Los migrantes en tránsito, los migrantes, la migración de origen, Honduras como un país de origen, de tránsito, de retorno, y también los migrantes en situación de destino, ¿verdad?, hacia Estados Unidos. Entonces creemos que es un momento propicio para sumar los esfuerzos necesarios desde la institucionalidad del Estado, pero también desde la sociedad civil, desde el sector privado y todos los sectores que se sumen al abordaje para la atención a nuestros y nuestras migrantes. Yo quiero rescatar, Raúl, el mensaje final de la presidenta Xiomara Castro, y es que los y las migrantes no son criminales, son seres humanos y deben ser tratados como tal. Ayer estaba viendo en las noticias de Colombia que en el vuelo que recibieron de los migrantes retornados, 26 eran niños y ninguno de ese vuelo tenía antecedentes penales y policiales. Eso es importante ponerlo en la mesa de discusión, porque no pueden ser tratados los y las migrantes como criminales cuando son seres humanos que merecen condiciones dignas en el retorno hacia sus países. El canciller decía ayer que nadie de los deportados colombianos, como 70 y algo de mujeres también, tenía antecedentes ni policiales ni penales ni en Colombia ni en Estados Unidos. Así es. ¿Qué piensa usted? ¿La posición del gobierno, lo que ha anunciado la presidenta? Bueno, yo creo que este plan tiene muchos aspectos a valorar y en algunos son positivos. Sin embargo, venimos con un problema de la migración estructural por años. Esto se nos dio en el 2014, tuvimos una migración de niños y niñas no acompañados. Hay recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos sobre esto, pero realmente ya existen otros planes. Por ejemplo, el año pasado la Cancillería juntamente con OIM, y que trabajaron varias secretarías de Estado, participó la Secretaría de Relaciones Exteriores, participó Sedesol, participó Senat, participó ODS y OIM, y lanzaron este Plan Nacional de Reintegración, que para mí este plan de reintegración se debe de implementar y debe de estar dentro de este programa que está lanzando la Presidenta de la República. También a mí me parece muy importante que ya hay organismos dentro de la ley, por ejemplo, la Ley de Protección al Hondureño Migrante ya contempla el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante. Entonces también se debe de incorporar a este Consejo Nacional de Protección. Y creo que este programa o este plan de respuesta que está haciendo el gobierno tiene que estar vinculado lo que son las organizaciones de sociedad civil, los organismos de cooperación internacional y también la empresa privada. Porque al final la respuesta o la reintegración de las personas retornadas al país se va a lograr con la participación de todos los actores que tienen roles importantes. El gobierno por sí no va a lograr garantizar el derecho al trabajo a todas esas personas retornadas, y aquí es importante cómo se suma la empresa privada para dar una respuesta, pero también en el tema de asistencia humanitaria. Hay muchos organismos de cooperación internacional, organizaciones que están brindando asistencia humanitaria, incluso lo vemos ahorita con el tema de migración en tránsito en la zona oriental del país, como más de 22 organizaciones están dando asistencia humanitaria. Como también se puede ver esto que ya se implementó de alguna manera en la zona oriental del país, también que se puede implementar en los CANR, donde va a estar recibiendo la mayor cantidad de los migrantes retornados. Y aquí también esto implica un pre, un durante, un post, o sea, y me parece muy bien lograr nuevamente tener ese acercamiento con Estados Unidos, garantizar retornos seguros,
pero también una atención individualizada a cada migrante, porque cada migrante tiene diferentes necesidades. La necesidad de una mujer no es la misma necesidad de un niño, pero tampoco es la misma necesidad de un hombre, tampoco es la misma necesidad de una persona con discapacidad. Y entonces es muy importante esa atención individualizada de acuerdo a la condición de vulnerabilidad que presenta cada persona retornada. Sí, Mercedes, ¿qué piensa? Bueno, licenciado, qué importante tener los diferentes sectores aquí, el sector privado, el sector gobierno y organizaciones de sociedad civil, que en este caso nosotros tenemos ya 10 años de estar trabajando en el tema migratorio. Quiero decir que con las medidas que el presidente Donald Trump está tomando y que ya ha sido enfático, que no solo se quedó en discurso, ahora ya está llevando a cabo esas medidas, nos enfrentamos definitivamente a una crisis migratoria que podría derivar, si no se toman las medidas como lo ha anunciado hoy la presidenta Xiomara Castro, en crear y destinar recursos para recibir a nuestros compatriotas de manera digna, reinsertarlos en el sistema productivo, pero además este modelo que ella está anunciando, quiero decirles que es un modelo que tiene éxito. Nosotros como Comisión de Acción Social Menonita hemos desarrollado este modelo con todos los componentes que ella mencionó. Por supuesto, esto también demanda, como bien lo dijo la abogada Elsie, del concurso de todos los sectores. Así que es un buen momento para poder dar atención a nuestros compatriotas que, dijo el abogado Wilson Paz, pues sí, estamos recibiendo hasta este momento alrededor, perdón, de 2,000 personas, pero sí se toman las medidas en Estados Unidos. Por ejemplo, el hecho de pedirle a las madres el estatus migratorio en Estados Unidos. Ya Illinois comenzó hoy a pedirle el estatus migratorio para poder matricular a sus hijos e hijas. ¿Qué va a pasar si estas personas no demuestran que están legales en Estados Unidos? Probablemente van a ser deportados, aunque también se ha dicho que se van a deportar personas que tengan algún récord criminal. No creemos nosotros que nuestros compatriotas, esos 200,000 personas que están en riesgo, tengan un récord criminal. Creo que es importante también revisar la situación, el historial de estos compatriotas y de alguna manera también quienes vienen deportados con algún récord criminal delicado, tendrá que hacerse todo el proceso de investigación para poder reinsertarlos también de alguna manera, porque son personas que tienen que cambiar esas conductas. Entonces, es un buen momento. Creo que la Cámara de Comercio, el sector privado, tendrá un reto muy fuerte en el tema de reinserción laboral y cómo hacer atractivas esas oportunidades para que nuestros compatriotas tengan arraigo en el país y que ese sector, esa alerta de falta de mano de obra, pues se convierta en esta oportunidad que todos los hondureños estamos buscando. Definitivamente también para el gobierno el tema de empleo es un reto importante con el cual es también la oportunidad para ese acercamiento y se busquen nuevas alternativas, quizás revisar la ley y trabajar en nuevos modelos para poder dar esa respuesta necesaria. Recordemos que nuestros compatriotas, la mayoría salen precisamente porque no hay oportunidades laborales en el país y las que tenemos o las que hay no son muy atractivas. Así que creo que tenemos que sentarnos nosotros como Comisión de Acción Social Menonita, como sociedad civil también, no solo nosotros, estamos dispuestos a contribuir, a sentarnos con ustedes, a revisar y aportar en la medida de nuestras posibilidades para hacer un plan conjunto e integral de recepción de nuestros compatriotas. Sí, la empresa privada, ingeniero Silvio Larios, ¿qué piensa? ¿Qué manejan? Ok.
Bueno, nosotros estamos viendo este problema desde el punto de vista pues, que nos corresponde, el punto de vista técnico, y a su vez lo hacemos un sesgo hacia el componente social, que en lo que consiste buscar el bienestar también del individuo, que sumado a esto pues, se transmite a su familia y se transmite a la sociedad. Como sector construcción hemos estado nosotros clamando por que se generen condiciones para mejorar la inversión en el país. O sea, con esto quiero decir de que se están haciendo cosas buenas, ¿verdad? Pero hay que mejorar aún mucho más en varias políticas que se están implementando. Como ejemplo clásico yo pongo el tema del programa de vivienda, que está manejado, está siendo liderado por Banprovi, y que también a nuestro criterio como sector construcción, como Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción más específicamente, es el programa más exitoso que se puede tener ahorita la presidenta Xiomara, que de acuerdo a su plan de gobierno se tenía programado en 4 años construir cerca de 80,000 unidades de vivienda. Con este programa iba a un ritmo acelerado, que si hubiera seguido un orden o una continuidad más precisa, más específica, se hubiera cumplido la meta en tan solo 3 años. Y con esto se hubieran generado miles de oportunidades de empleo, que vemos que es una de las determinantes en relación a por qué la gente migra. Cuando no hay oportunidades, la gente busca certeza, busca seguridad, busca sus ingresos en el día a día, obviamente porque aquí en nuestro país sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Aquí las deudas, los compromisos están y no van a desaparecer. Entonces la gente necesita seguridad durante su trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado con este programa? Pues hay continuidad, por decir, hay 4 meses buenos y tenemos 8 meses que hay incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar, que no se transfieren los fondos. Mientras tanto, entonces, se están deteniendo los proyectos o entran en un proceso de lentitud, a manera de que es dar algo de compás de espera, de que para poder conseguir el resto de los fondos e inyectarlos nuevamente al programa. Esto estamos hablando con lo que corresponde pues a la parte que podría mejorar el gobierno, dentro de lo que corresponde pues ayudar a esos miles de plazas que se pueden generar, dando certidumbre, generando esas plazas continuas, permanentes de empleo, o sea, los 12 meses del año que pueda haber trabajo. Pero también esto va sesgado con la tramitología, que esto también encierra como industria de la construcción. Tenemos procesos dentro de las diferentes alcaldías o también instituciones del Estado como licencias ambientales y otras que son necesarias, permisos de operación también, pues que son muy lentas, demoran demasiado. Ahí tenemos como estadística que para una urbanización de al menos 500 viviendas, los permisos de construcción demoran en promedio 4 años. O sea, 4 años, eso es inconcebible. Tenemos que agilizar este tipo de procesos. Ya nos hemos sentado año con año con las autoridades municipales, en este caso pues con don Jorge Aldana. Necesitamos mejorar esos tiempos, necesitamos que la corporación municipal también entre en razón de que hay que agilizar, que hay que depurar. Es una cantidad irracional de procesos que son muy repetitivos, que son redundantes, o sea, volviendo a ser dentro de lo mismo que estoy diciendo, ¿verdad? Siendo redundante, pero que fácil se puede mejorar, ¿verdad? Porque si vemos en lo que está sucediendo en el sector privado, como sector privado también estamos defendiendo, el sector privado está invirtiendo, está poniendo el pecho. Es más, ahorita los indicadores que están demostrando el buen desempeño de la industria de la construcción dentro de lo que corresponde ahorita, es a través de la construcción del área de vivienda y residencias, más específicamente dentro de lo que es el sector privado, que pues a pesar de los obstáculos y a pesar de las situaciones que se tienen, pues se está invirtiendo y es donde se está clamando esa demanda, donde existe esa demanda por mano de obra calificada y no calificada, que pues prácticamente se han ido para otros países. Entonces nosotros aquí como sector construcción estamos con los brazos abiertos, van a existir oportunidades, siempre hemos estado dispuestos, siempre hemos dicho que presentes cuando se nos llama con las instituciones que así lo requieran,
Creo que esta es una excelente oportunidad para que nos unamos, sector público, sector privado, las diferentes instituciones, para poder dialogar, poner soluciones. Hemos tratado también temas con algunas instituciones que abordan este tema de los retornados, así tal vez con programas USAID, con el BID y otras iniciativas que se manejan de manera constante. Pero creo que ya ahorita estamos viendo la realidad de la situación y estamos nosotros pues presentes a poder contribuir. Digamos, la única crítica constructiva que le vamos a hacer al programa que se tiene ahorita pues es de que estamos reaccionando ante un problema. Tenemos que actuar aquí adentro para mejorar esas condiciones y buscar esos problemas raíces por el cual nuestros hondureños se están yendo a otros países. En unos casos es el desempleo, la falta de oportunidades, y en otros casos es el tema de la seguridad por el cual atraviesan muchos de ellos. Ministra, el programa que presenta la presidenta, ¿cómo se va a desarrollar? Sí, solo en relación a los comentarios del señor Silvio, que son válidas todas las observaciones que se hacen al programa de inversión pública del gobierno y cómo podemos trabajar de mejor manera para generar empleos y desarrollo en nuestro país entre ambos sectores. Decir que pese a estas observaciones, nuestro programa de inversión pública ha sido reconocido como uno de los más exitosos de Latinoamérica, que ha posicionado además a Honduras como la segunda economía que más crecimiento económico tendrá entre 2025 y 2026 en relación a los demás países de Centroamérica. Esto proporcionado por datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que vamos por un buen camino, que es un momento propicio para estrechar estos lazos entre el sector privado y el gobierno para fortalecer nuestro programa de desarrollo en aras de generar estas condiciones óptimas, ¿verdad?, en nuestro país. También decir que el programa de viviendas manejado a través de los fondos Banprovi, pese a algunas limitaciones que se han tenido, también ha sido un programa exitoso, histórico también, con la tasa de interés más baja en toda la historia de nuestro país, a la cual han accedido muchas familias hondureñas que no tenían vivienda y que hoy han hecho realidad ese sueño y que este año seguirá pues funcionando el programa en favor de las familias vulnerables y pobres de nuestro país, ¿verdad? Con 0% de prima a 4% de tasa de interés. Ese dato es histórico. Y en relación a este programa lanzado por la presidenta Xiomara Castro, yo quiero hacer referencia a lo que ya han mencionado aquí los panelistas, y es ese fenómeno histórico, social, político y económico de la migración en aras de que ha sido un problema estructural, ¿verdad? Y no solo regional, es un problema global. Y esto lo tenemos que ver en función de los modelos de desarrollo que se instalan en cada uno de los países, que en la mayoría de casos han sido modelos que expulsan a los sectores más vulnerables porque la riqueza se concentra en pocas manos y no así genera desarrollo y oportunidades a la mayoría de la población. Eso lo hemos visto en los países latinoamericanos, cómo les ha afectado las políticas neoliberales que han adoptado los diferentes gobiernos en turno, y que esto, en lugar de disminuir las brechas de desigualdad social, económica y demás, lo que ha generado es mayor pobreza. El caso de Honduras es el mejor ejemplo de ello, que a través de este modelo neoliberal que se instala en la década de los 90 en nuestro país, hemos visto cómo en nuestro país, lejos de ir en crecimiento y desarrollo, ha venido empobreciendo la situación. Y el mejor ejemplo son los 12 años, 7 meses de narcodictadura, donde pasamos de una pobreza del 53% al 74% de pobreza y más del 50% de nuestro país en situación de pobreza extrema. Si revisamos las estadísticas, y esas las puede compartir el director de Migración, cuáles son los años de mayor olas de migración que han salido de nuestro país hacia Estados Unidos y otros destinos, pues se ubican también en estos años de crisis, ¿verdad? También contando con la crisis social que tuvimos y económica en la pandemia. Entonces este programa hay que verlo con buenos ojos, porque es una oportunidad que tiene no el gobierno, sino el Estado de Honduras de asumir
este desafío histórico, social y económico que implica el abordaje a la situación de nuestros migrantes, no solo nuestros migrantes en situación de retorno, sino también los migrantes en tránsito por nuestro territorio, los migrantes que se dirigen en esta ruta migratoria hacia estos otros países destino, ¿verdad? Que su principal destino es Estados Unidos. Entonces, nuestro gobierno ha implementado o está por implementar este programa, pero estamos conscientes, como bien señalaba la representante del CONADE, que este no es un esfuerzo único del gobierno y que tampoco es una tarea que le compete únicamente al gobierno, si es que el Estado somos todas y todos, los diferentes sectores empresariales, sociedad civil, gobierno y demás instancias, organismos internacionales y agencias de cooperación que están acreditadas en nuestro país. Es el momento para sumarnos, para darle una respuesta óptima. También creemos que necesitamos articular con estos diferentes espacios. La presidenta lanza este programa el día de ayer, pero también hoy de manera oficial como representantes de las instituciones a cargo, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Derechos Humanos, entendiendo que este es un tema necesariamente de derechos humanos, hacemos un llamado a los diferentes sectores a sumarse a este esfuerzo que ha lanzado la presidenta de la República en aras de poder definir medidas duraderas para el abordaje de este tema. ¿Es sostenible el programa y los recursos? De hecho, las medidas que plantea son sostenibles y duraderas, por eso es que creemos que hay que aprovechar esta oportunidad que se ha puesto en la mesa de discusión e implementación, porque no hablamos de medidas únicamente asistencialistas, sino de medidas que generen condiciones óptimas y dignas para los migrantes retornados, para que puedan reinsertarse social y laboralmente a nuestro país. Y es aquí donde llamamos al sector privado a que podamos establecer este vínculo necesario para generar las condiciones necesarias. Nosotros como gobierno somos conscientes que la inversión privada es necesaria para poder generar condiciones laborales, condiciones que sean dignas, por supuesto, porque imagínense la situación de los migrantes que salen en esa ruta migratoria y que llegan a un país donde las condiciones pues son condiciones deplorables, que regresen a nuestro país con la esperanza de que se encuentren en condiciones óptimas. Tenemos que generar esas condiciones y somos conscientes como gobierno que no lo podemos hacer solos, que necesitamos de todas las partes que se sumen a este desafío. ¿El rol de migración es? Sí, bueno, primero que todo, qué bueno que me prestó la guitarra, Raúl, porque quería hablar yo. Pero es que hay un montón, calmado. Solo quería responderle aquí a nuestro compañero Silvio que definitivamente es muy importante resaltar que nunca antes el área de la construcción había crecido tanto, a pesar de que hayan todavía inconvenientes, que es natural en cualquier camino o en cualquier ruta hacia el desarrollo. Y más cuando usted trae a un país de una marcada historia de desigualdad, de corrupción público-privada, de situaciones que se daban y que no se deben de repetir, pero tampoco se deben de olvidar. Por eso la presidenta en cada intervención ella dice prohibido olvidar, porque al final de cuentas no podemos nosotros olvidar nuestra historia, pero sí tenemos la obligatoriedad de reconstruirla. Y bajo ese contexto yo veo ahora, don Silvio, edificios por todos lados en la capital, en San Pedro Sula, un gobierno que tiene obras de infraestructura en los 18 departamentos, pero ese es otro tema que si me meto a ese ocuparíamos otro programa, Raúl. Aquí lo importante, pueblo hondureño, es que ustedes entiendan de que el gobierno no está lanzando una estrategia tardía. Esta estrategia de emergencia es precisamente una estrategia que se viene hilvanando durante muchos meses. Bajo ese contexto, la presidenta de la República ayer fue enfática. En su estrategia le habló a los hondureños que están en su condición irregular en los Estados Unidos. Y estas son las propuestas. Escuche bien. Vamos a tener nosotros la oportunidad de tener convenios con firmas legales y con organismos que se dediquen a la protección de los derechos de las y los migrantes en los Estados Unidos. Eso ya lo tenemos avanzado y eso ya está en una fase donde ya tenemos nosotros visibilizado de qué manera vamos a ejecutar esta planificación de manera inmediata, presidenta. Luego existe también
acuerdos bilaterales entre estados para que nosotros podamos entrelazarnos entre países hermanos. Específicamente ya hay convenios como el Tricamex, donde forma parte Honduras, Guatemala y México, específicamente para que haya colaboración consular en cada una de las áreas donde tenemos consulados que coinciden en los Estados Unidos. Luego, el 911, yo me reuní con los comisionados del 911 y este 911 no se parece en nada al 911 que existía 36 meses atrás. Definitivamente ellos van hacia adelante y ya tienen en camino la creación de una aplicación que va a tener in situ, ahí, dentro de la aplicación, un módulo para la temática migratoria donde usted como nacional va a poder interactuar con personal capacitado en el 911. Teníamos también la propuesta que la presidenta ayer la lanzó, la mensajería vía WhatsApp, y también la línea telefónica va a estar conectada con el módulo de migración que desarrollará el 911. Luego, en el tema de, y sobre todo va a haber telemedicina, orientación jurídica, orientación psicológica para nuestros connacionales para una atención primaria y de manera inmediata. En el tema de documentación, nosotros como gobierno, Raúl, hemos avanzado en los últimos 2 años, hemos desarrollado consulados móviles en Estados Unidos. La presidenta ayer nos ordenó, nos instruyó a las 3 instituciones que conformamos parte de los consulados móviles, que es el RNP, la Cancillería y Migración, nos instruyó que en este año deben de ser 8 consulados móviles. ¿Qué vamos a hacer? Estamos planificando hacerlo en 2 etapas. 4 consulados móviles en un mes, 4 consulados móviles en otro mes. Precisamente lo que estamos ahorita evaluando son cuáles son las ciudades que vamos a nosotros visitar, debido a que lo estamos haciendo de una manera científica en base a la data de las remesas que llegan a nuestro país. Nosotros nos vamos a desplazar hacia esas ciudades. Luego, la presidenta también anunció nuevos consulados. Recuerde que el gobierno de la presidenta el año pasado se aperturaron solamente en Estados Unidos 4 nuevos consulados. Honduras pasó de tener 14 consulados a 18 consulados. La presidenta ha instruido a la Cancillería, aquí específicamente, a aperturar más consulados. Yo creo que para iniciar la Cancillería está proyectando 2 nuevos consulados para este año y seguramente la Cancillería pronto va a dar información sobre este avance. Más equipo para pasaporte. Nosotros para el mes de marzo tenemos programado la llegada al país y a Estados Unidos y a España sobre todo el equipamiento para que nosotros a través de nuestros consulados podamos fortalecer y duplicar la capacidad de atención a nuestros connacionales en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un consulado se atendían 150 personas para extenderle pasaporte, con la duplicidad del equipo vamos a tener nosotros capacidad para atender 300 personas. Eso viene en marzo. Esto no es que la presidenta ayer se le ocurrió. Esto es una planificación de un gobierno ordenado y que le responde al pueblo. Luego tenemos nosotros equipo de impresión del RNP. Por primera vez en este año, el RNP va a imprimir allá en Estados Unidos nuestro DNI. Eso es algo que nunca antes se había visto. Y no hay que olvidar que nosotros hemos otorgado 800,000 pasaportes en 36 meses de gobierno a nuestros connacionales en el exterior, sobre todo a Estados Unidos, y el RNP ha enrolado a casi 500,000 de personas. Esos son datos que nunca habían existido en la historia. Luego tenemos también la instrucción de la presidenta de la participación de las y los migrantes en Estados Unidos. Esta es una tarea que Cancillería va a desarrollar, así como también con el tema de la protección de los menores y su reunificación. La única presidenta que ha viajado a Estados Unidos, a la frontera sur, fue la presidenta Xiomara Castro en septiembre del año 2023. Y a partir de ahí, la temática de niñez en su esfera de reunificación fue una prioridad para el Estado de Honduras, cuando antes jamás lo había sido. Luego nosotros vamos a lanzar una campaña masiva de televisión, radio, redes sociales a través del gobierno, y ahí es donde esperamos también que se interconecten con nosotros otras agencias, organizaciones de sociedad civil. Todo esto, connacionales, es para ustedes específicamente en Estados Unidos. Porque la estrategia no solamente habla del retorno, sino que también habla de qué va a pasar con usted que vive allá en los Estados Unidos. Y también habla del tránsito. Tenemos muchos hondureños varados en el territorio mexicano. Fíjese que la presidenta dijo, le doy 72 horas para que una misión de verificación
a nivel técnico se desplace tanto a la frontera sur de los Estados Unidos como a la frontera norte de México. Yo le puedo decir, Raúl, con firmeza, Presidenta, cúmplase. Hoy sale nuestra misión compuesta por varias instituciones del Estado, específicamente el Consejo de Gobernanza Migratoria, donde in situ vamos a ir a verificar cómo están las situaciones tanto en el norte de México como en el sur de Estados Unidos. Me adelanto también, Presidenta, de informarle que nuestros consulados ya tienen dialogado con las autoridades mexicanas vuelos humanitarios para el retorno de nuestros connacionales que se encuentran en condiciones complejas en ese país, específicamente hay 260.000 hondureños que tienen advertencia de deportación, así es. Mire, a partir del 2018, porque eso también hay que aclarar, ¿sí o no? Sí, hay 261.000 hondureños con orden de deportación. ¿Qué es lo que tiene que entender el pueblo, Raúl? Que esas 261.000 personas no es que mañana vienen al país, son personas que históricamente sus procesos, algunos los abandonaron y la orden de deportación quedó. Otros tienen todavía alguna apelación en su proceso y esos también tienen otra condición. Al final, Estados Unidos es tan grande y estas personas se encuentran en diversos lugares de los Estados Unidos, pero no significa que estas personas vayan a venir mañana. Es más, cuando usted me preguntaba las cifras, es importante ver que nosotros estamos teniendo una regularidad todavía en los vuelos y precisamente también es importante que usted sepa que con las reuniones del diálogo permanente que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos, tanto aquí en el país como allá en la capital de Estados Unidos, precisamente no han llegado vuelos de la frontera porque no ha llegado la cantidad de hondureños que se requieren para que un vuelo salga al país. Mire, quizá pronto espere, yo quisiera que no deportaran a ningún hondureño, es la verdad. Pero planteémonos el peor escenario también, porque estos 260.000, y yo igual que ella, que la ministra, veo las noticias internacionales. Esta gente, hay documentos en Estados Unidos de que los pueden deportar. Y así como está Trump, ahí mandaron a traer unos muchachos que nada que ver. Como relatábamos ahorita, todos los colombianos que llegaron, nadie era delincuente. El problema grande que tenemos es la actitud de Trump y su gobierno. O sea, qué bueno lo que está haciendo, y así debe ser el gobierno, pero no la tenemos tan fácil. Ojalá que ningún hondureño viniera deportado. Y entiendo yo que no ha incrementado porque todavía no han agarrado más gente. Pero la actitud de Trump, ojalá que busquen un bloque en los países de Latinoamérica para ver si el presidente de Estados Unidos cede un poco. ¿Qué piensa usted de lo que están diciendo la ministra, el titular de Migración? Yo creo que hay que estar preparado para cualquier escenario que se pueda presentar. Y creo que hay dos poblaciones de hondureños que posiblemente son los que vamos a estar recibiendo en estos retornos. Uno, los hondureños que ya tienen una orden de deportación, que son esos 260.000, pero también los hondureños que recién van ingresando a Estados Unidos, y esa es la población que está regresando a Colombia. Y a mí me parece bien que el gobierno tenga un plan de respuesta, pero creo que ese plan de respuesta tiene que estar en base a las leyes que ya tiene el país, que han sido aprobadas. Tenemos la Ley de Protección al Hondureño Migrante, artículo 12. El ámbito de aplicación de esta ley son las personas retornadas. La Ley para la Prevención, Atención y Protección a las Personas Desplazadas Internamente, en el artículo 2 también, numeral 3, su ámbito de aplicación son las personas retornadas con necesidades de protección. Y aquí tenemos esta ley que incluye incluso más de 150 millones de lempiras para atender, implementar y dar respuesta a quienes, a las personas desplazadas, a las personas retornadas al país. Sin embargo, no contamos con ese presupuesto. Y aquí me vienen muchas interrogantes. Por ejemplo, el año pasado ingresaron al país más de 300 personas con necesidades de protección. Son personas que salieron huyendo del país por una situación de violencia, y pregúnteme si más de esas 300 personas que fueron retornadas con necesidades de protección fueron atendidas por el gobierno directamente. Llegaron a un CAN-R, sí, se les recibió, pero la respuesta para esas personas provino de la cooperación internacional. ¿Quién?
ACNUR, Consejo Noruego y otras organizaciones de sociedad civil. Entonces, sí, perfecto, pero aquí tenemos que ser bien, pero me parece muy bien que venga, pero también la respuesta, la primera obligación en la atención a las personas retornadas, a nuestros migrantes, es del gobierno. La cooperación internacional tiene que ser complementaria a la respuesta y también de las organizaciones de sociedad civil. Y aquí hay temas y muchos desafíos. No estamos abordando las causas estructurales de la migración. Las personas, aunque exista ahorita una situación compleja en Estados Unidos, no van a parar. Del septiembre del 2023 a septiembre del 2024, la Oficina de Control de Migración y Aduanas en Estados Unidos identificó a más de 132,000 hondureños que fueron retenidos ahí en frontera. ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto, tenemos una disminución, porque hay que reconocerlo, tenemos disminución en migración en tránsito en el país, tenemos disminución en retorno, pero eso no significa que los hondureños continúen saliendo del país. Y aquí hay que ver cuáles son los problemas grandes que tiene el país. Temas de desempleo, un tema de falta de acceso a la vivienda, y yo siempre recuerdo también el tema del acceso al derecho a la salud, porque recuerdo muy bien el caso, y no sé si ustedes también lo podrán recordar, de una de las jóvenes que murió asfixiada en un furgón en Texas cuando ingresó. Se fue del país porque no necesitaba dinero para que su mamá, que tenía cáncer, recibiera la asistencia médica. Entonces también el derecho a la falta de acceso a la salud también es un desafío. Pero también aquí tenemos otro componente, y es la violencia. Los hondureños no salen del país solamente por la falta o goce de derechos económicos, sociales, culturales, sino también porque no pueden acceder a una vivienda digna, sino también por un tema de violencia. ¿Cuál fue el año con la tasa de homicidios más baja en las últimas 2 décadas? Pero nosotros en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos tenemos una unidad de desplazamiento forzado interno. Respóndame. ¿Cuál fue el año donde históricamente en el país se están construyendo en simultáneo 8 hospitales? Le voy a contestar. ¿Cuál fue el año que en el país se está llevando más desarrollo en cada uno de los 18 departamentos? Pero déjeme terminar. Le voy a contestar aquí en este punto. ¿O responde usted? Pues? Sobre el tema de la violencia. La violencia no solo se mide por el tema de homicidios, son otros componentes. Por ejemplo, tenemos un tema en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, tenemos una unidad de desplazamiento forzado interno. Pregúnteme cuándo fue el año con mayor casos de desplazamiento forzado interno. Personas que llegaron a la oficina diciendo que tenían que, incluso que se reubicaron en varias ocasiones y que no podían encontrar otra forma de salvaguardar su vida y su integridad personal, sino que migrando. Y hay muchos compatriotas que llegan, y otra cosa que se tiene que trabajar es en el fortalecimiento institucional, que las personas tengan confianza en las instituciones del Estado. Para nosotros es un desafío cuando llegan las víctimas de desplazamiento forzado interno y le decimos, no, pero hay una ley de protección, una ley para la prevención, atención y protección a las personas desplazadas, y hay varias instituciones, incluso la Secretaría de Derechos Humanos, que está liderando. Y que atendemos los casos que nos remite el CONADE, también diga eso. Pero también que actualmente el gobierno no ha podido atender directamente un tema de reubicación con fondos propios del Estado, a pesar que existía una ley que está vigente, que ya se implementó y que se sigue trabajando con el apoyo de los organismos de cooperación. Entonces, eso es importante y que se aprobó en esta administración. Y eso se reconoce, totalmente se reconoce. Terrible. Y es cierto, eso totalmente válido. La mayor cantidad de casos atendidos, qué bueno, abogada, que toca este tema del desplazamiento forzado interno. Qué bueno que lo toca, porque es un tipo de movilidad humana y que en muchos de los casos algunos desplazados internos se convierten en migrantes. En Honduras, en 2022, Raúl, pueblo hondureño, se aprobó la Ley de Atención a Personas Desplazadas Internamente. Esto es histórico, porque solo hay 3 países en Latinoamérica que han aprobado este tipo de leyes para atender a esta población. Tenemos un convenio con el ACNUR como gobierno para atender de manera estratégica a esta población. Las agencias de cooperación no pueden hacer nada por sí solos en ningún país, necesitan tener el enlace, ¿no?, y el convenio con el gobierno. Ese es el trabajo que se hace en todos los países de la región, eso es válido.
tenemos una relación muy estrecha con el ACNUR y hemos atendido a cientos de casos que estaban ignorados anteriormente y que me encanta que la abogada aquí traiga a colación ese tema, porque los casos que nos ha remitido el CONADE han sido atendidos y reubicados, atendidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos a través de la Dirección de Atención a Personas Desplazadas internamente. Eso hay que decírselo al pueblo hondureño. Con la creación y aprobación de esta ley, se identifican 150 millones provenientes de la Caja Única del Tesoro Nacional. Para poder acceder a esos fondos se construye un reglamento para la implementación y ejecución de estos fondos, reglamento en el que el CONADE ha participado también y otras instituciones de gobierno junto al ACNUR y la Oficina del Alto Comisionado. El reglamento se concluyó el año pasado, fue socializado con las diferentes instancias y ya fue remitido a la Secretaría de la Presidencia para su aprobación. Además, la Secretaría de Finanzas ya ha identificado estos fondos con los que este año atenderemos 2 poblaciones. La población que se ve afectada por este fenómeno del desplazamiento forzado y también los migrantes retornados con necesidad de protección, ya que no pueden regresar a sus lugares de orígenes porque fueron víctimas del desplazamiento forzado. También diga que los casos de los migrantes retornados con necesidad de protección se han atendido a través de esta dirección en coordinación con el ACNUR. No, tenemos que ser fieles aquí a la verdad, que el país tiene desafíos enormes en el abordaje a estos 2 temas, lo reconocemos. Nosotros aquí no venimos de hablar de un país de las maravillas, de hecho estamos aquí para dialogar entre los diferentes sectores y poder sumar esfuerzos. De eso se trata, y de eso se trata también el ejercicio de la función pública, venir a decir la verdad y hablarle con franqueza y sinceridad al pueblo hondureño. Ministra, ¿cuántos casos atendió de desplazamiento la Secretaría de Derechos Humanos el año pasado? Atendimos más de 200 casos, y ustedes lo saben. ¿Sabe cuánto atendió el CONADE? Atendió más de 1000 casos. Y el año... En denuncias. No, ustedes no. Yo vengo del CONADE, abogado, yo vengo del CONADE. ¿Sabe cuál es la atención en CONADE? Y yo respeto esa institución, pero tampoco le engañemos a la población hondureña. La atención del CONADE se sienta, registro la queja y eso. No, hay una unidad de desplazamiento forzado. No hay, la unidad solo son 2 o 3 personas. No, son 10 personas que están ubicadas. No le mintamos al pueblo hondureño. No le mintamos al pueblo hondureño. Incluso ustedes pueden ir a Cito, al comisionado nacional. Hay una coordinadora de ese programa. Tenemos un proyecto con el ACNUR desde el 2016. Hemos atendido más de 8,000 quejas de desplazamiento forzado interno. Solo en el 2023 tuvimos 1,300. No lo ubican ni atienden los casos de migrantes. Hay orientación legal. Tenemos los casos de migrantes retornados con necesidad de protección que se remiten a la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos no provienen en su mayoría del CONADE, quien dice que ha recibido más de 1000 casos el año pasado. Yo la invito a que revise la página del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. De las propias secretarías de Estado, de la CENAF, de Cancillería, del Instituto Nacional de Migración, no del CONADE. Entonces no venga aquí a mentir con datos falsos al pueblo hondureño respecto a estas estadísticas que ustedes manejan, que según usted las suben a sus portales o a sus páginas sociales, cuando usted sabe que existe la institucionalidad del Estado, porque ustedes también son un órgano estatal y que deben remitir estas denuncias en tiempo y forma a la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos para que pueda esta atender en coordinación con el ACNUR los casos, y podemos presentar ambas, los datos y estadísticas que maneja cada una de las instituciones, y yo presentar cuáles son los casos que remiten, que no vienen en su mayoría del CONADE como usted está señalando. Yo tengo datos y le voy a demostrar con datos oficiales cuántos casos hemos recibido. ¿Y cuántos han remitido a la Secretaría? Usted conoce la ley. Sí, perfectamente. Usted la conoce la ley. Desde 2022 la ley se aprobó. Desde 2022, la ley no se está implementando. Todas las condiciones, la comenzamos a implementar, y el ACNUR es nuestro mejor aliado para poder constatar que lo que yo estoy diciendo aquí es real, si no se quiere creer en la posición o en las declaraciones de funcionarios de gobierno. Entonces, hay que decirle la verdad al pueblo hondureño. Totalmente. Y me preocupa la postura que usted está teniendo en este momento, cuando es esta Secretaría de Estado la que ha invitado al CONADE a que se sume a este esfuerzo en el abordaje
La ley ya lo situación del establece, desplazamiento la ley ya lo establece. forzado. Sí, pero ¿cuántas La veces ley. me han pedido reunión para esto? Dígamelo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces me han solicitado una reunión? Que le En hemos cambio, mandado nosotros sí de le casos hemos concretos. solicitado que integren las mesas de discusión para la construcción del reglamento, para la socialización del mismo. Y En con este nadie momento, apoyado. la comisionada me solicitó una reunión para abordar algunos temas estratégicos entre ambas instituciones. Dije que sí, no se ha podido sostener la reunión, ellos tuvieron un inconveniente, cancelaron, pero esta secretaría, este gobierno es de puertas abiertas a venir a construir estos procesos necesarios, porque no se trata de usted y de mí, abogada, ni de nuestras instituciones, se trata de los problemas sociales que atañen a este país y que en medio de esta discusión que me parece absurda, porque aquí estamos para construir, no para estarnos pasando la pelota, porque le recuerdo que usted no es una organización de sociedad civil, sino que también es una Estado. institución estatal con Sí. responsabilidad estatal. Y asumiendo una posición En medio política. pues están las numerosas familias en situación de migración, ¿verdad? Que tenemos que atender. Tenemos que atender porque ambas instituciones tenemos esa responsabilidad. Por el derecho a omisión, quiero contestar algo, quiero decir algo. No tenemos necesidad de mentir. Ahí tenemos nuestros portales. Ayúdeme con eso. Y totalmente Que de no acuerdo, intente pero quiero Lorenzo por- recordarle a usted el rol del CONADE en lo que establece la ley. El rol del CONADE es de supervisor, que se implemente la ley. No tenemos necesidad y no entiendo la molestia porque digamos que en CONADE el año pasado atendimos más de 1000 casos de desplazamiento forzado interno. Tenemos un proyecto con ACNUR, tenemos más de 10 personas que atienden directamente el tema de desplazamiento con temas de reubicación. Tenemos casos concretos, un tema de la primera intervención que se da a una persona y lo que les decimos es en base a datos. Nosotros trabajamos bajo estadísticas. Igual nosotros, efectivamente, pero también tenemos que decir la verdad. Y es un desafío. O sea, ya tenemos políticas públicas y aquí es el tema de los 150 millones. Hasta el momento no se ha podido desembolsar y no se ha podido avanzar. Es cierto, hemos estado trabajando con la Comisión Interinstitucional, hemos estado ahí de la mano en las consultas que se han hecho en las comunidades. Ha habido una coordinación de atención a casos, pero no solamente la Secretaría de Derechos Humanos ha atendido. Tenemos otros socios que también están atendiendo, CICR, Consejo Noruego, otras organizaciones, Cruz Roja Hondureña, que también son aliados estratégicos para la respuesta. Yo creo que sin embargo, debate, la Raúl, implementación debe devolver a los migrantes, sí, abogada, pero realmente es que nos son los estamos- migrantes retornados con necesidades de protección. Usted Y en habló los de- casos de de- personas retornadas, en un informe que hay de Cancillería, es el 3.4 que vienen migrantes con necesidades de protección. Y aquí también hay que Y poner el ojo a Estado, esta fíjese, situación. Fíjese que cuando yo estaba en Cancillería ya tenemos listo el protocolo para personas retornadas con necesidad de protección. O sea, nosotros tenemos todos los instrumentos necesarios para ir abordando esos temas. Y yo por eso le digo, apelo a su sinceridad, porque la conozco y la respeto. Y fuimos compañeros de trabajo, pero definitivamente no omitamos de a dónde venimos. En 10 años, 250,000 personas se desplazaron en nuestro país en la dictadura. Eso es una realidad, abogada. Esas personas, ¿dónde están ahora? Se vieron obligadas a salir del país. Entonces, no querramos nosotros poner en la mesa un tema que ha existido después del golpe de Estado, todo esto ha crecido a niveles que no lo habíamos visto antes. Y ahora que estamos tejiendo un país, que estamos, Julio, atacando las causas las causas que generan la migración, y yo creo que debemos de aceptarlo. Ustedes mismos como Cámara de la Construcción tienen datos y tienen conocimiento de cómo ahora es hasta escaso encontrar mano de obra. ¿Y cómo es que venimos aquí a este foro a decir que no hay trabajo? Realmente ahí es donde yo no entiendo la postura de querer tejer en la población hondureña una realidad que no es la correcta. Entonces yo sugiero que volvamos al foro, que el foro, el centro, el epicentro son las personas migrantes y que el gobierno de la República ha establecido una estrategia como nunca antes lo habíamos visto en el pasado. Y esa es una realidad, le guste o no le guste a algunos. Eso. Y solo un comentario adicional, Raúl, de respecto a los 1000 casos de atención que dice que el CONADE ha brindado a estas personas con necesidad de protección en desplazamiento interno. ¿Dónde están estos casos? ¿Por qué no han sido remitidos a la Secretaría de Derechos Humanos? La representante del CONADE aquí presente ha participado en las sesiones de la comisión todo el año pasado y en ninguna de estas reuniones
brindó ninguno de estos casos ni los ha presentado ante la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa coordinación que debemos tener ambas instituciones ante este abordaje? Para mí eso es una preocupación porque no estamos aquí entre Estado y sociedad civil, sino dos instituciones de Estado con responsabilidad estatal. Ya incluso tenemos un oficio que lo podemos en este momento, pero sé que brindó a la Secretaría de Derechos Humanos con todos los casos que sí han atendido de desplazamiento forzado interno. Entonces, pero sabemos, incluso hay algunos casos que nos vienen de la misma Secretaría de Derechos Humanos que nos decían, el año pasado llegaban a la oficina y nos decían, nos remitieron de la Secretaría de Derechos Humanos aquí al CONADE, porque el CONADE ya tiene montada una estructura a nivel nacional que atiende y eso es otra, que es una fortaleza del CONADE porque está en los 18 departamentos del país y ahí llegan las personas y ahí es donde se le va brindando una respuesta. Yo creo que no debe de existir molestia alguna en decir muchas cosas. Y yo entiendo el tema de migración, que sí, bien es cierto, que ahorita el tema son los migrantes retornados y por eso hay que hablar de las políticas existentes y que realmente se implementen y que se cuenten con los recursos que ya establecen estas políticas. Tenemos también, y me voy a ir también a otro tema, que son las oficinas municipales de atención a migrantes retornados. O el año pasado, a través de Cancillería también se les cambió el nombre, que son las oficinas de reintegración y apoyo a las personas retornadas. Se debe fortalecer estas oficinas de atención. Se debe identificar los departamentos con mayor casos de personas retornadas y trabajar a nivel local, pero también hay que ver cómo se va a implementar o dar una respuesta. Yo no quiero dejar por alto lo que decía el colega, el director del Instituto Nacional de Migración, el tema de empleo. Ayer salió por un medio de comunicación donde salía una gran cantidad de personas en Cortés, que era una oportunidad de empleo y llegaron una gran cantidad de jóvenes personas llorando, incluso dos mujeres llorando que decían que necesitaban empleo, pero que ya no habían visto una posibilidad porque era demasiada la demanda y se incrementó. Y si pueden ver la noticia que salió ayer en un medio de comunicación y salía este reportaje, es una realidad. Un tema de violencia, si bien es cierto, el país nuestro de la inmigración no es nuevo, tenemos años con este problema, pero no es cierto. Un problema mundial, ¿verdad? Sí, un problema mundial y que tiene, sí, totalmente. Y porque Honduras... ¿Quiere leer algo? Si hay algo que me sorprende, es la cantidad de migrantes que pasan por Honduras. Sí, migración en tránsito, totalmente, pero también tenemos... El instituto, mire cómo es la omisión de la UADA. Dice que la asistencia es a través, Raúl, de otras organizaciones. En ningún momento mencionó que nunca antes los migrantes en tránsito habían sido tratados como los trata el gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro. El Centro de Atención al Migrante Irregular es un centro ejemplo en Latinoamérica. Usted, que es hondureña, debería sentirse orgullosa de eso. Pero no vamos a dejar querer o pretender desconceptualizar el foro, pero está bien. Vámonos a la pausa, Raúl, y de ahí volvemos. No, cálmese, hombre. Cálmese, ¿qué le pasa? Es que no vamos a dejar de reconocer, hay cosas buenas que no podemos de reconocer, pero no vamos a dejar de mencionar lo que pasa en la realidad. Este es nuestro contexto, esta es nuestra realidad. Sí, voy a ir con Mercedes. Mire, váyase a migración y póngase las pilas porque está jodido esto. Mercedes, adelante. Licenciado Raúl, yo quisiera aprovechar este espacio también para retomar el tema migratorio y respeto también las exigencias de nuestras también panelistas. Pero el tema remesas creo que es un tema que hay que tomar en cuenta. Recordemos que ese es uno de los factores principales de desarrollo en el país. Cómo proteger también las inversiones de nuestros compatriotas que han creído en Honduras, que han regresado y que tienen inversiones sumamente importantes. Creo que por ahí debería de revisarse. Yo no tengo, como institución, no tenemos cuantificado cuánto son las inversiones de nuestros compatriotas en Honduras. No digo remesas, sino las inversiones que ellos han hecho como producto de la remesa. Por otro lado, hay una experiencia exitosa en Honduras que yo creo que debería ampliarse y es esta escuela de marinos que genera empleo a una buena cantidad de hondureños y que tienen ya un estatus legal. Entonces,
pudiéramos hablar también de ampliar este programa si queremos dar oportunidades de empleo. Recordemos cuántos jóvenes que ya saben otros idiomas, el inglés, por ejemplo, podrían ser parte de este proceso para que puedan tener una oportunidad de empleo digno. Y por otro lado, creo que lo mencionó también el abogado Wilson Paz, el hecho de tener nuevos sistemas alternativos de ahorro y crédito. Creo que las cajas rurales son ese espacio y ese beneficio que tienen acceso a la banca nacional porque les piden una serie de requisitos, y los sistemas de ahorro y crédito de verdad que son funcionales. Nosotros tenemos en nuestro componente también de apoyo a migrantes retornados, estamos trabajando con grupos de ahorro y crédito, están ahorrando de a poquito, pero tienen ese espacio, tienen esa oportunidad. Otro sector que se debe retomar es el sector agrícola. Recordemos que ahora se suma una causa más a la migración y es el cambio climático. ¿Qué pasa? Muchas personas están siendo afectadas en el corredor seco de Honduras porque ya no llueve. Entonces, estas personas toman la ruta migratoria porque no tienen una oportunidad o un sistema que les permita recuperar sus medios de vida, pero por otro lado también las personas que son afectadas por las fuertes lluvias. Así que creo que hay muchos retos, habrá que agregar a este plan que la presidenta Xiomara Castro ha publicado este día, y quizás se puedan agregar también estos temas. Habrá que invertir muchos fondos, muchos recursos, pero insisto, nosotros como organización de sociedad civil, como Comisión de Acción Social Menonita, estamos en toda la disposición de poder aportar y sumarnos a este esfuerzo. Gracias. Ingeniero Labio, ¿cuál es su comentario de esto? Bueno, ya en los temas así, pues así como lo están manejando en ese tipo de datos, pues ahí dejo yo de que se peleen, ¿verdad? La población sabe lo que está pasando, ¿verdad? O sea, no nos pueden decir qué es lo que es o qué es lo que no es. Puede haber percepción, puede haber que las cosas estén equivocadas. Nosotros como sector privado, como sector técnico, como sector construcción, nos basamos en resultados, no en discursos, ¿verdad? No queriendo decir, ¿verdad?, que las cosas que se están acá diciendo o proponiendo estén malas, ¿verdad?, porque estamos con un problema serio y hay que abordarlo, que hay que integrarnos, hay que hacerlo, ¿verdad?, pero también hay que saber escuchar, ¿verdad? Por eso pues yo tal vez fui pesado en ese momento para decir que la dejara hablar a la compañera, porque aquí se trata de eso. Si estamos hablando de que vamos a integrar, a hacer un diálogo y no estamos permitiendo que el otro hable, hay que saber escuchar, hay que dejar hablar, ¿verdad? Entonces, y yo creo que con esa manera vamos a encontrar un punto de encuentro en el cual podamos coincidir. No todo lo que dice el gobierno que hace es bueno, o sea, o es cierto, ¿verdad? A nosotros nos toca vivir la realidad en lo que es el sector construcción. Hay veces escuchamos los indicadores y nos quedamos rascando la cabeza, ¿verdad? Sabemos lo que hacemos como sector privado y muchas veces sin el apoyo ni la colaboración de nuestras autoridades. No estoy hablando de las de ahorita, estoy hablando de siempre, ¿verdad? Para que no se sientan así, pues tampoco como que es dirigida la cosa. Ese ha sido nuestro pleito, esa ha sido siempre nuestra lucha, ¿verdad? Que vaya, en el caso de nosotros, el sector construcción, de que se cumplan las leyes, que se implementen las mejores prácticas, que haya apertura, que haya transparencia, que haya eficiencia en el uso de los recursos públicos, etcétera. Y pasa gobierno tras gobierno tras gobierno, uno lo hace mejor que otro, pero no significativamente. Pero sí, bueno, ya dije yo, ¿verdad?, que el programa de vivienda está funcionando bastante bien. Podría mejorar si fueran más consistentes, más continuos. El tema de la inversión pública de igual manera, tienen un presupuesto, una herramienta de desarrollo puesto para el beneficio de la población, para apoyarlo. No se ejecuta al porcentaje que debería de ser. Las prácticas que se hacen a lo interno no funcionan de la manera. Hay decisiones que no se toman de manera oportuna. Construcción, ¿verdad?, porque tenemos nuestra propia naturaleza, nuestras particularidades. Cuando, por ejemplo, no se le paga a un constructor, a la empresa constructora, es un problema para el país también. Y el único beneficiado, queramos o no, es la banca. ¿Por qué?
el constructor tiene que sacar líneas de crédito o meter sus tarjetas de crédito también para poder mantener ese proyecto de contratación pública que se realizó, que hay que mantener ese flujo de trabajo, esa continuidad. Entonces se requiere de ese capital, y si el gobierno no está pagando a tiempo, el único beneficiado va a ser la banca, el sistema financiero, que está recibiendo todos los intereses producto de todo esto. ¿Y qué sucede con esto? Que si usted tenía un buen ritmo de trabajo, tenía 100 personas empleadas, entonces cuando usted se ve con esos problemas de flujo porque no le están pagando a tiempo, entonces en vez de tener 100, tiene 50, sino que 25. Y mucha de esa gente, ¿verdad?, es donde entra en desesperación y se va. Necesidad de trabajo hay, que trabajo también hay, pero cuando está ese juego que la gente, por estar esperando, que no puede esperar una semana más, se va, es una realidad, no lo podemos esconder, ¿verdad? Y esto lo estoy hablando yo sin temas ni políticos, ni ideológicos, ni nada, sino como un sector meramente técnico diciéndoles lo que pasa, ¿verdad? Tenemos experiencia, una institucionalidad como organización líder de la industria de la construcción de cerca de los 57 años ya, ¿verdad? Y a nosotros no nos van a estar dando a tol con el dedo, o sea, sabemos cuál es la realidad. Viene un funcionario, dice una cosa, viene el otro, dice la otra, y al final, pues, si escuchamos lo que dice el gobierno, en realidad para el país, todos están haciendo lo mejor, lo más magnífico que existe en el planeta, ¿verdad? Son válidos los esfuerzos, son válidas las cosas cuando de verdad se están haciendo, ¿verdad? Que necesitamos ese diálogo, lo necesitamos. Pero hay veces también las mismas autoridades en el gobierno se cierran. Nosotros hemos estado solicitando hasta el cansancio reuniones para un diálogo con el ministro de la Secretaría de Finanzas. Hemos estado solicitando reuniones inclusive hasta con la Presidenta de la República, doña Xiomara. No se oye, no hay respuesta. Y es lo peor de todo, ¿verdad? Que no dan respuesta, no decir, pues por lo menos, mire, estamos ocupados. O digamos también con el tema del ferrocarril interoceánico, una idea que muy interesante, ¿verdad? Que uno dice, va a haber trabajo, va a haber desarrollo en las zonas. Cuando solicitamos al encargado platicar para que nos visitara o que nos invitara a hablar del ferrocarril interoceánico, ya que somos sector construcción, ahí seguimos esperando. Inclusive le invitamos a una feria, la Feria Expo Construye, que es la feria más grande de la industria de la construcción, ¿verdad? Para que tuviera la oportunidad de exponer ante todo, pues no solamente el sector construcción, sino todos los otros involucrados, demás actores, ¿verdad? Que pudiera exponer. Entonces, a eso nos referimos. Entonces, pues, si estamos hablando con este problema, ayudémosle a nuestros hondureños, ¿verdad? Sabemos de que sí se están haciendo esfuerzos, sabemos que sí hay problemas, de un lado y del otro, no somos perfectos, pero busquemos la mejoría continua. Cuando estamos repitiendo discursos, cuando estamos repitiendo malas prácticas, ahí es cuando la población observa, la población deduce, ahí es donde la población también pues, no se siente conforme o tal vez se puede sentir conforme en algunos casos, ¿verdad? Yo aplaudo todos los esfuerzos, las cosas que se han hecho buenas en este gobierno, claro que las han habido, pero sí, o sea, existe bastante por mejorar, bastante. ¿Verdad? Y creo de que ahí está esa oportunidad, creo de que sí, de una vez por todas podríamos sentarnos a dialogar, a escuchar el uno, el argumento del otro, ¿verdad? No entrar en conflicto, que eso sí es cierto, que esto no es cierto, porque al final entonces nos vamos a trabar y no va a pasar nada, ¿verdad? Creo que aquí es de ya pensar, ¿verdad? Con el corazón, ya pensar en realidad, pues miren lo que está sucediendo con nuestros hondureños, pues estoy de acuerdo con usted de que las personas siempre van a buscar salir, eso va a ser eterno, pero algunos se van a quedar. Hay países que tienen las condiciones, que se generan las oportunidades y la calidad de vida también que llevan, ¿verdad? Que se va viendo. Entonces, eso estimula que la gente no se mueva. ¿Quién va a querer dejar abandonada a su familia en un país a la mano, a la merced de lo que sea, de las situaciones que puedan darse? Yo creo que pues ellos son admirables, ¿verdad? Son valientes cuando se van para otro país, arriesgarse con todo aquello, ¿verdad? Todas las circunstancias por las que pasan, pero de igual manera, esta es su casa, ¿verdad? Qué bonito el programa, ¿verdad? Que regresa, hermanos, bienvenidos, aquí los abrazamos, aquí nosotros como sector construcción, pues que nos ayuden, es lo único que estamos pidiendo para que esas políticas puedan mejorarse, ¿verdad? Para que esos índices de desempeño puedan aumentarse, puedan mejorarse, que pueda haber ese bienestar y ese desarrollo, apoyar al sector productivo, que hace falta bastante, ¿verdad? En diferentes índoles. Mire con el tema del agua para apoyar al agro,
las iniciativas que hay son pobres, las hay y se aplauden las que hay, pero son pobres. O sea, estamos hablando de esos reservorios de agua que podrían haber, esos temas de abastecimiento de agua también que deberían de haber. Hay comunidades que ni siquiera tienen agua. ¿Qué ha mejorado el abastecimiento? Lo ha mejorado, claro que sí. ¿Que es suficiente? No, no es suficiente. Inclusive, se agradece también el apoyo y las iniciativas de todos los organismos internacionales, de toda la cooperación internacional y otros actores, ¿verdad?, de cómo nos vienen a colaborar y en este caso, pues, de que que estamos recibiendo a nuestros hondureños por las circunstancias que se están dando en los Estados Unidos. Y como dices tú, Raúl, esperemos de que esto no llegue a peor, que en marzo podamos ya ver si la cosa se normaliza o se estabiliza un poco más. Sabemos que Estados Unidos necesita de nuestra mano de obra no calificada, de nuestro apoyo como hispanos, como latinos, como mano de obra no calificada, lo necesitan allá. E inclusive, pues, qué bueno que como sector construcción, que tenemos ahí el ejemplo de la embajada norteamericana recientemente inaugurada, construida con mano de obra hondureña, que los mismos constructores norteamericanos han dicho que elogian la calidad de mano de obra hondureña. Y de hecho también en los Estados Unidos tiene una alta demanda la mano de obra hondureña. Entonces, eso lo aplaudimos. Repito, esta iniciativa se aplaude, hay cosas que mejorar, y si vamos a dialogar, escuchemos el uno al otro para poder salir adelante. Vamos a hacer una pausa. Yo he visto en las conferencias de prensa a la presidenta de México tomando posiciones patrióticas, pero también la he visto preocupada. Sabe del problema. México, Guatemala, Honduras, todos los países de Latinoamérica, porque Trump, con eso que le hizo a Petro, está demostrando que él va a tratar de cumplir lo que prometió de ir contra todos los migrantes. Y valiente la actitud de muchos jueces y senadores en Estados Unidos que ya están en contra de lo que Trump está haciendo. En un momento continúo con mis invitados. Ministra, viendo esta realidad, yo repito, yo he visto preocupada a la presidenta de México. A Petro fue digno lo del presidente Petro, de decir de que no podían enviarle esposados de pies y manos, enchachados a los colombianos. Como bien dijo la ministra, ninguno de los colombianos que fueron deportados tienen antecedentes penales ni policiales, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, y aún así. Bueno, lo bueno que Petro mandó los 2 aviones y la gente, yo vi el video cuando llegaron la gente de Colombia a su país ya sin esas esposas. Ministro, ¿qué realidad ve usted de lo que viene? Bueno, creo que las medidas que están tomando algunos países como México, como Colombia, y ayer nuestra presidenta, las medidas que anunció son las necesarias y que en función de las medidas que ha adoptado el presidente electo Donald Trump, pues obligan también a los países de la región a tomar estas estrategias. Va a tener que existir un espacio necesario y obligatorio para los países de la región latinoamericana donde podamos coincidir y llegar a consensos en relación al abordaje regional de este fenómeno, que obligue de alguna manera a Estados Unidos a sentarse con los países latinoamericanos para establecer medidas bilaterales, porque el problema ha sido que las medidas que ha adoptado Estados Unidos son unilaterales, que han afectado, ¿verdad?, a nuestros migrantes. Yo quiero aprovechar el espacio, Raúl, para mencionar los componentes de la estrategia que anunció anoche la presidenta Xiomara Castro en relación al abordaje que tendremos, y esto para que el pueblo hondureño lo conozca y lo pueda replicar, porque en Honduras 9 de cada 10 hondureños tenemos familias emigrantes, ¿verdad?, en territorio extranjero. En relación al programa de acción para hondureños en situación migratoria irregular en Estados Unidos, se brindará asistencia y asesoría legal mediante convenios y contratación de organizaciones de apoyo legal, esto proporcionado por el gobierno. Suscripción de acuerdos con otros países para proteger a los migrantes. Habilitación de la línea de atención mediante el sistema 911 y app sistema de mensajería instantánea de WhatsApp. Atención psicológica y médica mediante sistema de telemedicina.
facilitación de documentos personales, nuevas oficinas consulares según necesidades prioritarias, nuevas estaciones para la emisión de pasaportes para duplicar la producción, nuevas estaciones para la emisión de DNI, organizaciones de un diálogo directo con Estados Unidos entre hondureños en Estados Unidos, campaña de comunicación dirigida a orientar sobre los derechos a migrantes, programas para migrantes hondureños en tránsito en Estados Unidos, que es otra de las dimensiones de la migración, fortalecimiento consular a los hondureños en tránsito y acuerdo de los países de tránsito, Guatemala y México, vuelos humanitarios de retorno de hondureños en México, esto cubiertos por el gobierno, asesoría legal a connacionales en México. Y en relación al programa de migrantes hondureños retornados, creación del programa Hermano, Hermana, Vuelve a Casa, que ya fue lanzado oficialmente por la presidenta. Vuelos privados que el gobierno está dispuesto a financiar para hondureños que serán retornados. La ampliación de la capacidad de los centros de atención al migrante retornado. Atención médica y psicológica en la llegada de los migrantes retornados y transporte de migrantes hacia su lugar de origen. Un bono de $100, provisión de alimentos de entre 75 y 80 libras a cada migrante, facilitar gestión de financiamiento en instituciones financieras del Estado para emprendimientos. Capital semilla, ojo, capital semilla de $1,000 para emprendimientos exitosos a través de Se Emprende. Ampliación de oferta de empleos en proyectos estatales de infraestructura y medio ambiente, como incentivo económico al sector informal y formal para contratación de migrantes retornados, con formación de misiones técnicas para asistir a los hondureños en la frontera sur de Estados Unidos y en la frontera norte de México. Estas son las medidas que comprenden esta estrategia de emergencia para abordar esta situación. Y gracias, Raúl, por la oportunidad de poder hablar este tema de manera amplia, porque hemos visto también cómo hay campañas de desinformación. Particularmente ayer yo miraba videos en TikTok que se están volviendo tendencia respecto a las medidas que ha adoptado este gobierno y que anunció la presidenta Xiomara Castro, donde estaban manipulando la información a tal grado en el que se estaban burlando de solo te van a dar $100, mejor no te regreses, o que nos dé $500. No, son una serie de medidas y hablamos además que de $1,000 como capital semilla. $1,000 son aproximadamente 25,000 lempiras en su equivalente en lempiras, ¿verdad? Y esto es como capital semilla para que puedan emprender, esto como una estrategia para sostenibilidad y reinserción. Pero además se estará fortaleciendo la respuesta de las instituciones del Estado que conforman el Consejo de Gobernanza Migratoria, ya que cada una tenemos responsabilidades distintas en la atención y abordaje a esta situación. Y aquí de nuevo hacerle la invitación a las organizaciones de sociedad civil, a las iglesias. Yo quiero rescatar aquí el papel de las iglesias, Raúl, que siempre han sido un aliado estratégico del gobierno y que han dado una respuesta humanitaria y digna a nuestros migrantes retornados en nuestro país, y que este es el momento también propicio para unificar todos estos esfuerzos que de manera histórica siempre han existido desde el Estado, del gobierno, desde la sociedad civil, la cooperación y los organismos internacionales. Aquí el gran desafío es que todos vayamos en una misma vía, bajo un mismo objetivo, que es brindar condiciones dignas en ese retorno de nuestros migrantes a nuestro país. Además de ello, ¿verdad? Pues está abierta la puerta de este gobierno para construir un diálogo sincero, franco, con Estados Unidos en aras de salvaguardar los derechos de nuestros connacionales en el territorio extranjero. Recordemos que tanto Honduras como Estados Unidos han suscrito convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que este tema es un tema de derechos humanos, pero también es un tema de derecho internacional, y que varias de las medidas que ha adoptado Estados Unidos
muchas de ellas contravienen lo que son las premisas y principios de derechos humanos. Por eso el mensaje final de ayer de la presidenta Xiomara Castro: los y las migrantes son seres humanos y deben ser tratados como tal, con condiciones dignas, bajo la protección y garantía de los derechos humanos. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos en un momento. Me dice el viceministro de Finanzas, Roberto Ramírez. Buenos días, saludos a los invitados, un poco preocupado por lo que ha dicho el de la construcción, don Silvio, ya que el sector es de los ejes principales para el programa de inversión pública, de fuente de trabajo y por ende la recuperación económica de Honduras. Y siento que Silvio se enfoca más en problemas particulares administrativos que ver todo el desarrollo de todo el sector. Claro que hay que mejorar, pero los datos no mienten y las obras no se pueden tapar. Solo para decirle que más de 7 constructoras de América participaron en el corredor turístico y una de ellas dijo que su compañía estaba viendo a Honduras como su eje principal de operaciones, ya que era el país de Centroamérica con las mejores proyecciones para el sector de la construcción. Las empresas nacionales deben seguir invirtiendo y creyendo en el desarrollo de los proyectos. Nosotros seguiremos mejorando la ejecución con la transparencia y eficiencia. Por cierto, los pagos, CEFIN los hace en tiempo y forma en base a las leyes y controles internos. Silvio. No es cierto. Tiene mucho que mejorar. ¿Está mintiendo el viceministro de Finanzas? Yo creo que está a medias verdades, como dicen. Pero precisamente, en vez de estar así por recaditos, porque no nos reunimos, hemos solicitado la reunión, hemos estado hasta el cansancio por diferentes vías. Una reunión, platiquemos, hombre, si aquí no se trata de estar diciendo yo soy el dueño de la verdad o usted está mintiendo. La cosa es de que hagamos las cosas bien, la cosa es de que mejoremos lo que hay que mejorar. Hay ciertas prácticas que no son correctas cuando dicen que lo hacen en tiempo y forma. Vea, se sigue un juego ahí, ¿verdad? En el ingreso de los documentos, que no te acepto la documentación, entonces los tiempos no empiezan a correr. Ahí está el problema, ahí están los constructores, allá están todos, digamos, lo que es la mano de obra que no se le puede pagar cuando no pagan. Ahorita sí, relativamente los pagos se han realizado bastante bien en lo que corresponde a la CIT, pero todavía existe un gran, digamos, espacio por recorrer en lo que corresponde a la municipalidad, en lo que corresponde a FIS, PRONADERS y una gran cantidad de instituciones que todavía están en ese montón de pagos pendientes que pueden sumar cerca de los 2.500 millones de lempiras. Pero la realidad ahí está. O sea, no vamos a decir de que las cosas están bien, no voy a decir tampoco que están horribles, ¿verdad? Pero precisamente ahí es, sentémonos, platiquemos, para eso necesitamos a reunión, o sea, ya la hemos solicitado. Y si ahorita te puede responder cuando nos pueda dar la reunión, igual con el presidente del Congreso, Luis Redondo, que tuvimos una plática muy amena durante la inauguración de la Embajada Norteamericana, las nuevas instalaciones, le solicitamos una reunión. Entendemos que están con una situación bastante complicada con eso, el presupuesto y todo, ¿verdad? Y que la agenda de él es bien compleja, pero de igual manera, aquí voy a aprovechar también para hacerle el recordatorio al señor Luis Redondo para que platiquemos con el sector construcción. Si el sector construcción es tan importante, entonces ¿por qué no nos reciben? Esa es la última cosa que digo yo. Gracias al ingeniero Silvio Larios de la Chico, de la Cámara de Construcción. Mercedes Paz, gracias. Mercedes, sus comentarios finales. Bueno, yo creo que el tema migratorio es un abordaje que requiere el interés de los diversos sectores y creo que la oportunidad también para que la región latinoamericana finalmente se reúna, busquen las soluciones duraderas y que pues la población se tenga que quedar en estos países. Hay que atacar las causas estructurales que obligan a la población a buscar oportunidades fuera del territorio nacional. Muchas gracias a todos y creo que el consenso y el diálogo es lo más importante en este momento de crisis. Muchas gracias. Licenciada. Sí, yo creo que en este momento hay que sumar esfuerzos. Gobierno, empresa privada, sociedad civil, la cooperación internacional, para dar respuesta ante este desafío que se está presentando.
considero que está bien el plan en temas de que tenemos una emergencia, pero que también incorporemos lo que ya tenemos en políticas públicas, que son acciones que se pueden hacer a corto, largo y mediano plazo. Y lo otro es que se tiene que trabajar en esas causas estructurales que generan la migración, porque este es un momento que tenemos de migración retornada, pero tenemos otros desafíos que son las personas que migran diariamente, que están saliendo del territorio hondureño por diferentes causas, y eso se debe de atender para generar esas condiciones aquí en Honduras y que las personas no se vean obligadas a tener que tomar una ruta migratoria o buscar otros países para lograr tener mejores condiciones de vida. Gracias por su participación. Licenciado Wilson. Bueno, Raúl, ningún país en Latinoamérica, y se lo digo, lo puede investigar, tiene una estrategia como la que tiene Honduras ahorita. Hay países que ni se han pronunciado, ni saben qué rumbo van a tomar. La Presidenta de la República ha asumido un reto muy grande. A tal grado, pueblo hondureño, que está sacrificando recursos o está ella haciendo recortes y esfuerzos presupuestarios para lograr llevar a cabo esta estrategia. O sea, la Presidenta de la República tiene una planificación desde el día 1 que ella llegó al gobierno, con su plan de gobierno, que sí ha atacado las causas estructurales de la migración, a pesar de que no se pretenda ver por algunos sectores. Pero definitivamente todavía ella está buscando recursos para poder llevar a cabo este plan. Eso realmente es de aplaudir hacia la Presidenta de la República. Es una mujer líder en el país, líder en la región, y definitivamente el pueblo hondureño en Estados Unidos tiene que saber que tienen una presidenta que está dialogando, sobre todo para que se respete la dignidad y los derechos humanos de ustedes allá. Ustedes que son importantes, para que usted sepa, Raúl, hay el 20% de la población en Estados Unidos son de origen hispano. O sea, casi 60 millones de personas son de origen hispano, y eso realmente nos preocupa de cómo están siendo tratados nuestros connacionales, porque definitivamente es algo que no debería de ser, ya que estas personas son parte fundamental para la economía en los Estados Unidos. Esta estrategia la vamos a seguir desarrollando en otros espacios para que el pueblo hondureño se informe y sepa cómo vamos a llevar a cabo cada uno de los planteamientos de esta estrategia. Y solo le respondo algo a Silvio. Dijo que le encantan los resultados. Un resultado del gobierno es que en este año va a crecer 3.5% en la economía, la segunda economía más robusta de Centroamérica. La tasa de inflación de 9.8 bajó a 3.8% ahora en este año. Nosotros recibimos el gobierno con 74% de pobreza y hoy estamos en 61% de pobreza. ¿Falta mucho por hacer? Claro que sí. ¿Lo reconocemos? Claro que sí. Pero pregunto, ¿en 36 meses se puede cambiar la realidad de 100 años de historia de un país? No. Pero lo vamos a seguir logrando con este año de gobierno y con los siguientes años de gobierno que va a gobernar el Partido Libre. Saludos. Cerramos con la ministra de los Derechos Humanos, la licenciada Angélica Álvarez. Gracias, Raúl, por la invitación y a los colegas que nos acompañaron. Decirle a nuestros y nuestras migrantes que el gobierno solidario de la presidenta Xiomara Castro no les dejará solos, que estamos listas y listos para recibirlos en condiciones dignas en nuestro país, para que puedan reinsertarse a la sociedad en condiciones óptimas, que hemos adoptado medidas necesarias y de emergencia para poder implementarlas en tiempo y forma, que confiamos en que exista el espacio de diálogo franco, sincero y constructivo con Estados Unidos para mejorar estas estrategias bilaterales que deben adoptar ambos países, y que vamos a abordar el tema con altura, pero sobre todo con dignidad, desde la soberanía y autonomía que caracteriza a la presidenta Xiomara Castro. Aquí Wilfredo me envía una noticia de Telemundo Noticias. De última hora, la administración Trump cancela la extensión del TPS para venezolanos por 18 meses que había sido aprobado por Biden antes de dejar la Casa Blanca. Repito, Trump, es una noticia en confirmación, de última hora habría cancelado la extensión del TPS para los venezolanos por 18 meses que Joe Biden había aprobado antes de dejar la Casa Blanca. En los noticieros tendremos detalles. Los invito a seguir en compañía de Canal 11. Que estén bien.